Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La Si están de vacaciones, decidieron salir, hay que tener cuidado con nuestra tarjeta de crédito porque los fraudes están a todo lo que dan, no hay que perderla de vista. Y también, si vamos a pagar con ella, hay que ser prudentes con nuestros gastos porque es un medio de pago muy caro. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, amiga, un gusto también saludarte. Y tienes razón, en estos momentos de tranquilidad en la Ciudad de México también hay que disfrutarlo. Hay muchas actividades que podemos hacer y que no nos cuestan, y ya si tenemos algún guardadito y podemos hacer alguna actividad, pues hagámoslo, disfrutemos cosas como el teatro, el cine, parques de diversión, en fin, salgamos con la familia. Y por lo pronto nosotros le traemos información que es de utilidad, así que Romina Román, te regreso los micrófonos. Gracias, Marielena, y aun cuando son días de descanso, nosotras trabajando con mucho gusto para traerles la mejor información, así es que platícanos con quién vamos a iniciar. Y la extorsión nos está pegando a todos, negocios, empleo, consumo, precios, y desafortunadamente muchas autoridades ya están involucradas en esto. Hoy le vamos a platicar al respecto. ¿Y qué podemos hacer para que la tarjeta de crédito sea tu mejor aliada? ¿Cómo sacarle provecho? De esto le vamos a preguntar a Juan Luis Ordaz. Él es director de Educación Financiera de Banamex. Y Profeco sacó desde la semana pasada todo un plan para esta Semana Santa y Semana de Pascua para evitar que usted caiga en abusos, y si ya cayó en algún abuso, es mejor denunciar. Profeco tiene módulos, teléfono y página de internet. Si no se puede comunicar, márquenos, llámenos, mándenos un mensaje a Salud, Dinero y Amor, y por supuesto que nosotros le ayudamos e intervenimos. ¿Y cuáles son los seguros que son deducibles? ¿Cómo se está comportando el mercado de pólizas de vida? De esto le vamos a preguntar a Carlos Gay. Él es director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la... La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y a pesar de que el gobierno federal asegura que el delito de la extorsión ha disminuido a nivel nacional, está la otra cara de la moneda, la realidad que viven miles de empresarios todos los días, quienes tienen que sortear y enfrentar a los delincuentes, quienes les cobran cantidades importantes, y muchos de ellos desafortunadamente se han visto en la necesidad de bajar las cortinas. Para platicarnos de esto ya nos acompaña Juan José Sierra. Él es presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenas noches, Juan José, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Marielena, Romina. Un gusto saludarlas y también buena noche a quienes nos están escuchando.
Gracias. El gusto es nuestro, Juan José, y de acuerdo con estudios del sector privado, específicamente también de la Coparmex, el delito de la extorsión no ha bajado tanto como aseguran las autoridades, ha crecido incluso en 20 de los 32 estados. Compártenos cómo está el panorama. Sí, comentarles que el delito de extorsión es un delito que está desbordado en el país. Es un delito que ha crecido 78% en la última década y la cifra negra del delito de extorsión es de un 97%, es decir, el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. Esto nos impide ver, María Elena y Romina, la dimensión del problema que tenemos enfrente, y lo hemos dicho desde Coparmex. Es la extorsión, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Es el delito que mata a la MIPYME. Con un evento tiene una MIPYME para que muera esa MIPYME, y no solamente mata a la MIPYME, sino es la pérdida del patrimonio de esas familias, de esos jóvenes que están sosteniendo los emprendimientos, sosteniendo las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Y además, el 68% del delito de extorsión es telefónica. Eso nos dice la encuesta que hacemos a las empresas socias de los 71 centros empresariales en el país, Data Coparmex. Nos dice también Data Coparmex que 1 de cada 2 empresas socias de Coparmex ha sido víctima de por lo menos un delito, es decir, el 50% de las empresas socias ha sido víctima de por lo menos un delito. Hablando de la extorsión. Y sí, perdóname, para seguir hablando de este tema, las autoridades dicen que no se reporta, que no hay como mucho registro. ¿Esto es así? Porque en caso de que no se reporta, ¿por qué no lo hacen? ¿O pasa desapercibido en las reglas que tenemos en la actualidad? Te saluda María Elena. Sí, María Elena, mira, el delito de extorsión con esa cifra negra del 97% no se denuncia porque no tiene confianza a las autoridades y tienen miedo a represalias. Esta es la realidad del por qué no se denuncia. Reconocemos que hay un cambio en la estrategia que era importante en materia de seguridad para el país, que se aprobó la Ley General de Castigo a la Extorsión. Creo que de los congresos de los estados vale la pena que se apresuren para armonizar las leyes locales, las leyes estatales más bien, y tener en las fiscalías este apartado de investigación del delito de extorsión. Creo que va a ser muy importante para atender, para disminuir el delito de extorsión. Te decía que aunque el 68% de los delitos son llamadas telefónicas para extorsionar, creo que es importante que se implemente y que viene en la ley de castigo a la extorsión para que ninguna llamada salga de los penales del país. Creo que esta parte va a ser muy importante, pero vemos que como parte de la extorsión está el cobro de piso, pero vemos con preocupación, María Elena y Romina, quejas de los empresarios en algunas ciudades y estados que en aras de hacer cumplir la ley, autoridades se convierten en extorsionadores de los empresarios y por los montos, pues se convierten en el mayor extorsionador de los empresarios, muchas veces esa autoridad. Entonces, creo que es importante también atender a esa realidad donde también se están presentando la extorsión. Juan José, a fines del año pasado se había endurecido el castigo en contra de la extorsión. Oye, esto no ha funcionado, tal parece. ¿Qué es lo que está faltando? Sí, mira, lo hemos dicho consistentemente desde Coparmex que si queremos mejores policías municipales, mejores ministerios públicos, mejores fiscalías, mejores policías estatales, hay muchísimos ayuntamientos en el país que no tienen policías. Y estamos en un círculo vicioso. Los municipios esperanzados al Estado, el Estado a la Federación. Y si queremos este círculo virtuoso de participación, de coordinación de los 3 niveles, necesitamos un esfuerzo en el presupuesto. Es decir, ¿qué han hecho? Si queremos medirnos qué han hecho otros países, es muy importante también que nos midamos y analicemos el tema de cuánto invirtieron para llegar ahí. En temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, tenemos que ver, el hilo negro ya está inventado. Tenemos que ver qué hicieron esos países, pero sobre todo cuánto invirtieron del PIB para lograr reducir la inseguridad en los países. Y creo que pues tenemos que hacer este esfuerzo en el presupuesto, porque si queremos esa coordinación de los 3 niveles, pues estas mejores policías, estos mejores ministerios públicos y mejores fiscalías. Pero esta situación ya se salió de las manos, ya está cobrando pues el cierre de muchos micronegocios. ¿Cuánto tienen que soportar y si ya se acercaron las autoridades para proponerles esto y qué les dicen? Sí, mira, yo creo que hay conciencia plena del problema que tenemos enfrente, la inseguridad en el país, que
como parte está la extorsión. No es local, no es regional, no es estatal, es una crisis de inseguridad la que enfrenta el país y creo que como tal se tiene que enfrentar. Pero bueno, creo que es, insisto, en la colaboración de los 3 niveles de gobierno, porque sí, la extorsión en particular es un delito que está desbordado en el país. Juan José, ¿cuáles son los estados que reportan la mayor gravedad en este delito de extorsión? Más o menos, si nos pudieras comentar los montos. Y las autoridades dicen que pues se queda solo en llamada. ¿Es real que se queda solo en llamada? Mira, yo te diría que la zona de las ciudades que enfrentan el doble de la media del tema de extorsión son las ciudades de nuestra frontera norte, son las ciudades que están en la zona fronteriza del norte del país, es donde estamos viendo que el tema de extorsión se duplica en comparación con la media nacional, ¿no? Creemos que estas ciudades que están en nuestra frontera norte con Estados Unidos son donde más se da el tema de la extorsión. Son los datos que tenemos en tema de extorsión. Oye, Juan José, ¿y esa extorsión telefónica? Sabemos que les quitan incluso a veces computadora, celular, cuando se va a denunciar. ¿Esto es así? Porque también está el cobro de piso. O sea, hay una sumatoria de todo esto que les cuesta a lo mejor en porcentaje de los ingresos de cada negocio. ¿Algún aproximado? Sí, mira, el aproximado que tenemos es que a los empresarios la inseguridad le cuesta un 20% adicional en su presupuesto, en su gasto. Es decir, lo que invierten las empresas en temas de videovigilancia, en temas de seguridad, es un 20% adicional que tienen las empresas que gastan en temas de seguridad. Pues efectivamente, si este 20% las empresas lo pudieran invertir para mejorar las condiciones de sus empresas, para los mismos mejorar los salarios de sus trabajadores, creo que sería una mejor inversión. Pero bueno, eso es lo que tienen que gastar adicionalmente las empresas. Lo que nos dice Data Coparmex es que el primer lugar es el robo a mercancías, el segundo lugar es la extorsión, que va a incluir cobro de piso, que era en tercer lugar, ya está en segundo lugar de Data Coparmex, y el tercer lugar son precisamente el robo a transporte y los delitos cibernéticos. Y les doy otro dato de Data Coparmex. En el último levantamiento, el 40% de las empresas socias de Coparmex, es decir, 4 de cada 10, ha sido víctima de un acto de corrupción, ¿no? En lo municipal y en lo estatal. Y también les doy otro dato que pues es cómo está frenando, ¿no? La inversión. También el 50% de las empresas, 1 de cada 2, enfrenta obstáculos en los trámites. Y lo que nos dicen las empresas es que estos trámites largos, costosos y poco transparentes, ¿no? Pues ojalá que las autoridades hagan lo propio. Es imposible que tengamos un crecimiento económico, empresarial, por supuesto laboral y de ingresos en México cuando la corrupción es tan alta y abrumadora para el desarrollo. Muchísimas gracias, Juan José Sierra, presidente de Coparmex. Si nos lo permites, estaremos muy al pendiente del tema y en comunicación contigo. Gracias y buenas noches. Gracias, Marilena, Romina, buenas noches y un gusto saludarlas. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. Ellas te recomiendan. Ya, amigos, es un año complejo 2026. Hay quien dice que tendremos que tener cuidado con nuestras finanzas, pero hay muchos instrumentos financieros que nos pueden permitir a veces salir de baches o hacer mejor o más viable nuestras finanzas. Para conocer más de esto y saber, nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Juan Luis Ordaz. Él es coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Muy buenas noches, Juan Luis, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, María Elena, Romina, un gusto, gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Oye, pues en momentos volátiles, en momentos inciertos como los que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, ¿cómo hacer uso de los instrumentos financieros a nuestro favor o qué instrumentos son más viables? Bueno, aquí yo creo que depende mucho del instrumento que nosotros tengamos. Uno clásico es, por ejemplo, la tarjeta de crédito. En muchos casos la recomendación que se da es, pues ya no utilices la tarjeta de crédito, deja de utilizarla. Sin embargo, es un producto que tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, si compramos exactamente un día después de la fecha de corte, podemos tener hasta 50 días
para poder pagar esa compra que realizamos. Entonces puede ser un producto bastante adecuado en los momentos incluso de crisis porque me puede dar todo ese tiempo de financiamiento. También pues tiene otras ventajas como los meses sin intereses, que justo cuando tenemos momentos de inflación pues pueden ser bastante adecuados porque al final hace que nuestra deuda valga menos con el tiempo. Eso siempre hay que considerar que no excedamos nuestra capacidad de pago, porque si yo una mensualidad ya no la cumplo, entonces voy a cancelar la promoción de los meses sin intereses y ahora sí a pagar intereses. Hay quienes tienen, por ejemplo, también dentro de las mismas tarjetas los puntos, los cashback o las recompensas, que justo las podemos utilizar para hacer algunas de nuestras compras o para pagar el saldo de nuestra tarjeta. Entonces puede ser alguna de las opciones que podemos tener. Y bueno, pues yo creo que ahorita podemos seguir hablando de muchos otros productos financieros que podemos tener. Juan Luis, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo estás viendo en términos generales la situación de los usuarios de la tarjeta de crédito? Pues mira, siempre el inicio de año creo que es un poco complicado. Afortunadamente, bueno, creo que hemos ido aprendiendo los mexicanos de las crisis anteriores. La crisis del 2020 creo que nos enseñó que los mexicanos ya tenemos, a lo mejor a través de la educación financiera, lo que se ha venido haciendo, pero tuvimos un comportamiento que fue diferente en el sentido de que aumentó por primera vez al menos en algún o de las últimas crisis o desde que se empieza a tener registro el ahorro de los mexicanos, y por otro lado no se generó ese sobreendeudamiento. Entonces, bueno, eso también se está reflejando de este año. Creo que en ese sentido, pues los mexicanos vamos llevando esta cuesta de enero, me parece que de una forma no tan compleja. Entonces, bueno, creo que ha sido pues parte de todos estos aprendizajes que hemos tenido los mexicanos durante pues varios años ya. Oye, Juan Luis, uno de los instrumentos o un crédito que dicen no en momentos de volatilidad es el hipotecario. ¿Qué tan cierto es o cómo o qué se tiene que considerar antes de decir un sí a un crédito hipotecario? Bueno, yo creo que primero va a depender de nuestra capacidad crediticia. Un error que a veces se comete es que nos gana la emoción y yo ya quiero tener mi super vivienda, mi super casa, y a veces no considerar los plazos. Por ejemplo, ahorita las tasas se van moviendo conforme la tasa de referencia que marca el Banco de México. Entonces, a partir de ahí, los créditos pueden subir, pueden bajar. Por eso, de repente puede haber épocas en las que las tasas están a 12, 13, 14% las tasas de los créditos hipotecarios. Hay otras épocas donde suelen bajar y justo estamos en ese momento donde pues ha venido con una tendencia a la baja la tasa de referencia que marca el Banco de México. Entonces este año pues se está dando esa tendencia a la baja. Entonces creo que podemos encontrar precisamente en los créditos hipotecarios pues una buena ventaja. Incluso si yo ya tengo un crédito hipotecario que obtuve con una tasa a lo mejor relativamente alta, puedo nuevamente refinanciar, me puedo acercar con mi institución o puedo buscar otro banco justo para poder reducir la mensualidad o el plazo y pagar menos. Entonces creo que puede ser un buen momento justo para esto. Depende desde luego de mi capacidad crediticia, que si tengo la solvencia. Y una sugerencia es nunca en un crédito hipotecario irme completamente al tope de mi capacidad. Juan Luis, ¿y es fácil este trámite? Digo, de que se puede, pero ¿qué tantas facilidades hay para iniciar este trámite? Por ejemplo, alguien que firmó hace 7 meses, cuando la tasa todavía estaba muy alta, que está pagando bien, pero que es un crédito, digamos, joven, ¿lo puede hacer? ¿Se puede acercar a otra institución y cancelar el crédito anterior con recursos del banco nuevo? ¿O es complicado, es tortuoso este trámite? No, yo al final, mira, el banco, si yo lo contraté con el banco A, el banco B estará muy gustoso de recibirme y pagarle la deuda al banco A. Así que en realidad existen muchas facilidades que debo de considerar. Primero, pues sí, hacer mis cálculos, estas hojas que a veces nos dan los bancos, las tablas de amortización, ahí generalmente van a venir los costos. Entonces tengo que considerar pues lo que estaré pagando en el banco A y lo que ahora estaré pagando en el banco B.
y también pues considerar el costo de hacer el trámite. A lo mejor voy a pagar una nueva comisión por la apertura del crédito, probablemente puedo pagar una nueva escritura. Entonces todo eso es lo que tengo que considerar antes de tomar la decisión. Si ya en mis cuentas y en mis cálculos efectivamente me conviene, es más barato moverme hacia el banco B, pues sin duda alguna conviene tomar esa decisión, y el banco B me va a ofrecer todas las facilidades seguramente para poderlo hacer. Juan Luis, nos llega una pregunta y nos consultan qué tan viable o qué tan aconsejable es apagar, cancelar, quitar esas aplicaciones de compras rápidas, no necesariamente la de súper, sino algunas otras, para estabilizar nuestras finanzas. Puede ser adecuado, Fíjate que a veces, en el caso si a veces yo no logro tener ese autocontrol, cuando tenemos a veces la facilidad de poderlo hacer, si lo tengo a un clic, tiendo a hacerlo. Si yo de plano no tengo la forma de controlar esos impulsos y siempre que entro termino comprando algo, la verdad es que sí pudiera ayudarnos. Esto está incluso estudiado a nivel de la conducta de los seres humanos, que pudiera ayudarnos, sobre todo en ese tipo de comportamientos, cuando yo de plano no hay forma en la que no me pueda controlar. Entonces póntela difícil, y si de esta manera ya se te dificulta poderlo comprar, poder hacer este tipo de compras en línea, pues de verdad pudiera ser adecuado. Juan Luis, me voy a regresar un poquitito, porque no nada más aplica con el crédito hipotecario, sino con todos los créditos. Acercarte a buscar una mejor tasa, ¿no te implica una mala calificación en tu historial crediticio? ¿No? Bueno, a ver, hay diferentes tipos de opciones que puedo tener. Una consolidación de una deuda. ¿Qué es esto de una consolidación? Vamos a suponer que yo tengo con el mismo banco 2 tarjetas de crédito. Una me está cobrando con el 60% y otra me cobra con el 40% de intereses. Esas son las tasas. Entonces, consolidar es simplemente acercarme con el mismo banco. Le digo, oye, esto que tengo contigo, que me estás cobrando 60, pásame todo el crédito a la de 40. Y entonces, en lugar de tener 2 opciones de pago cada mes, pues ya nada más voy a tener una sola, que es más barata, que lo hice rápidamente. Otra opción puede ser incluso acercarme con otra institución. Oye, tengo una tarjeta que me cobra igual el 70, el porcentaje de ese, y puedo solicitar un crédito personal que a lo mejor me cobra 25, 30%, pues me conviene. Entonces, esta es una estrategia que pudiéramos estar utilizando con un mismo banco o entre bancos. Si lo hago de un banco a otro, hay una opción que se llama transferencia de saldo. Ahí me puedo acercar y puedo hacer un poco como lo que habíamos hace un momento, que era el refinanciamiento hipotecario, pero lo puedo hacer con otro tipo de crédito. Entonces pudiera ser que encuentro una opción más barato y me puede convenir. Hay otras opciones, y esto para nada se registra como una calificación negativa en el historial. Yo también me puedo acercar con mi mismo banco y decirle, oye, fíjate que en este momento no tengo la forma, tenía un crédito que te pagaba mes con mes 3,000 pesos, en este momento estoy pasando una situación compleja, no te puedo pagar esos 3,000, te puedo pagar únicamente 2,500, y se hace una reestructura con el mismo banco y se puede cambiar el plazo, se puede cambiar la mensualidad, y entonces, bueno, pues ahí eso tampoco se va a registrar en mí como una calificación negativa. Okay. Ahora, pueden ofrecerme algo que se conoce como una quita, es decir, tú en este momento debes 10,000 y te van a decir, ¿sabes qué? Págame 5,000, por ejemplo, y ahí muere la deuda. Eso sí se va a reflejar como una calificación. Bueno, va a quedar ahí marcado. Ya no vas a deber absolutamente nada, ya nadie te va a cobrar. Sin embargo, sí va a quedar marcado en tu historial crediticio que hubo un monto que ya no se cubrió, que hubo una quita. Pues eso sí se queda marcado en tu historial y ya dependerá de alguien que te quiera prestar o no. Pues importantísimo, consejos muy útiles los que nos comparte Juan Luis. Siempre es mejor hacer las cuentas y estar
muy bien informados. No hay que dejarnos llevar por esa posibilidad de que voy a renegociar mi tasa, pero también hay que considerar que los gastos notariales son muy altos. Muchísimas gracias a Juan Luis Ordaz, él es coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, es autor del libro Tu hijo puede ser millonario, no dejen de leerlo. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Luis. Al contrario, Marilena, Romina, qué gusto saludarlas y un abrazo. Gracias a ti y quédense con nosotras que vamos con más información. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.